Probé el método de Chicho Lorenzo, padre del 3 veces campeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo y entrenador de pilotos. Por sus manos, aparte de su hijo, han pasado pilotos como actualmente Maverick Viñales y en el pasado campeones del mundo como Jorge Martín, Joan Mir o Izan Guevara. Y ahora veréis como a mí también me dio mucha caña. Y es que me metí de lleno en su método. El método del 8, de los conos, del carril, y sinceramente acabé pensando que su método no es entrenar por entrenar ni ir a hacer una pachanga. Aquí se viene a trabajar y su objetivo es cambiar por completo tu manera de pilotar. Entonces, para poneros en situación, yo venía con un poco de dudas porque hacía un montón que no iba encima de una moto para dar gas. Es cierto que llevo desde las 8 horas del año pasado de Suzuka. Ya empezamos con... No son excusas, son simplemente que no estoy entrenado. Pero... Vale. Y además, nunca había hecho este tipo de entrenamientos de hacer ochos a baja velocidad, intentar ir por un carril. Entonces, para mí, yo me pensaba que iba a ser muy complicado poder hacerlo, pero bueno, nos tiramos un poco a la piscina. Estar un poco cuidado. Tengo que decir que nunca he hecho el tema este de ochos y ir a tan poca velocidad. Siempre he ido al circuito a entrenar y simplemente a intentar mejorar los tiempos. Entonces yo entendí que iba a ser muy complicado y sobre todo cuando Chicho me dijo que me olvidara de todo lo que sabía para poder aprender desde cero su método. No importa, vamos a empezar desde cero. Vale. Olvídate de todo lo que sabes. Vale, bien. Porque cuanto menos tengamos en la cabeza y más nos podamos enfocar, vamos a aprender mucho más rápido. Entonces, en ese momento yo os tengo que decir que me asusté un poco porque yo llevo más de 20 años pilotando de la misma manera, haciendo el mismo estilo. Entonces, para cambiar el 100% de ese estilo iba a necesitar estar a full comprometido, así que bueno, sabía que iba a ser complicado, que tenía que meter mucho foco, pero ahí empecé el entrenamiento. Tu compromiso también. Compromiso 100%. 100%. Vale. Antes de entrar en el entrenamiento, os voy a explicar la idea del método, de una manera sencilla para que la podáis entender. Chicho dibuja un mecano en el suelo, que no dejan de ser ochos con referencias, y convierte el pilotaje en algo que se puede medir, dónde empiezas una acción, dónde cortas el gas, cómo lo abres, en qué intensidad, dónde terminas, dónde miras. Entonces tienes que repetirlo muchas veces para poder interiorizarlo, corregir los pequeños errores hasta que lo puedas automatizar. Entonces en el llamado 8 tienes varias referencias de apertura, corte de gas, y la idea es que siempre lo hagas de una manera igual, que abras, cortes, inclines, el porcentaje de gas que das, todo siempre igual y mirando siempre a un cono que él te marca. Deciros que hay más de un 8. Está el pequeño, que lo configuran 2 círculos, después hay otro que son como 3 círculos, y por último está el 8 grande, que realmente a mí es el que más me gustó porque podías tener una velocidad de paso por curva mucho más alta. Incluso la sensación de velocidad que te da es mayor y se llega a unos 30-40 km por hora. Después de explicaros el sitio donde se hace estos entrenamientos, os voy a explicar la idea del método con respecto a la posición corporal en la moto. Y es que a mí lo que más me costó y más me reventó la cabeza para entender es que el culo sigue en el centro del asiento. Yo siempre he movido el culo de un sitio a otro para favorecer a la moto a girar, pero en el método de Chicho el culo se mantiene en el centro del asiento y tú lo que tienes que girar es la cadera, como vamos a ver ahora. También el brazo contrario tiene que estar totalmente extendido para poder bajar los hombros y la cabeza al suelo, y para ayudarte a hacerlo tienes que soltar 3 dedos del manillar, si no, no vas a poder tener esta flexibilidad para poder acabar de bajar los hombros y la cabeza suficiente. Entonces, la idea es cuando vayas a hacer la curva que tengas el culo centrado en el asiento, saques la rodilla interior, hagas un giro de cadera de manera que la rodilla interior va a tocar el suelo y la rodilla exterior se va a pegar al depósito con mucha fuerza. Entonces esto, si hacemos bien el giro de cadera, nos va a permitir que nuestros hombros y nuestra cabeza estén muy abajo, y para poder ayudar a eso vamos a soltar unos dedos del
manillar y entonces vamos a poder girar de una manera correcta y vamos a poder tener el brazo totalmente extendido. Esto es la teoría, así que no me enrollo más y vamos con la práctica. La primera parte del entrenamiento consistía en bloquear las piernas y empezar a entender los ochos con el gas, seguir la línea y seguir el carril. Lo que yo no me imaginaba para nada es que cambiaría completamente mi estilo de conducción. Yo pensaba que me iba a corregir ciertos aspectos, que iba a entender cómo hacer los ochos, pero con mi propio estilo. Y es que esto no es así porque te cambia completamente tu manera de pilotar, ya que yo siempre, uno de los rasgos característicos que he tenido es mover el culo antes de entrar en la curva y aquí te pide totalmente lo contrario y es por esto que me costó una barbaridad cambiarlo. Entonces lo primero fue el control de gas y la línea. En un carril súper estrecho no te puedes salir de la rueda delantera y tienes una zona de corte de gas entre una diagonal y el punto central para poder preparar la mano y quitar el juego del acelerador. Una vez pasas una zona, digamos, neutra, sin freno y sin gas, tienes que empezar a abrir el gas y mantenerlo de una manera constante durante toda la curva. Esto es lo más complicado, porque también si empiezas a cortar y dar gas, la moto se va a mover y si tú la mantienes, la moto va a estar mucho más estable. Entonces, yo cuando escuché toda esta teoría de golpe, pensé que sería un poco locura porque tienes muchas referencias, pero bueno, sí que es verdad que lo fui pillando poco a poco, como vais a ver ahora. Entonces, aquí Chicho hizo una cosa en el primer entrenamiento que me reventó un poco la cabeza, que es que tenía que bloquear la parte de abajo para que me concentrara en el gas. Me dijo, aprieta las rodillas, no muevas la parte de abajo. Entonces mis rodillas iban apretadas al depósito y yo simplemente me centraba en pilotar, iba un poco por instinto, concentrándome en las zonas de corte y sobre todo moviendo mucho el hombro y la cabeza hacia el interior de la curva y también concentrándome en la mirada para no salirme del carril. Entonces yo en ese momento, que me pensaba que iba a ser algo fácil y mecánico, me di cuenta que tenía que estar al 100% de atención de verdad. Sobre todo porque tenía que estar concentrado en los puntos de corte y de gas, también para dar el gas correcto y no salirme del círculo sin usar las piernas. Después de este primer entrenamiento te voy a compartir el primer aprendizaje que saco del método. Y es que Chicho quiere que antes de querer ir rápido, quiere que seas milimétrico en todos los movimientos. Todos los movimientos que haces, cómo te mueves, cómo te posicionas, cómo pones los hombros, cómo giras la cadera, cómo abres el gas. Deja de ser un feeling, deja de ser una sensación que tú tienes y que vas a abrir más o menos, depende en qué curva estés, y quiere que seas realmente preciso y que lo tengas todo bajo control. La segunda parte del entrenamiento era la vista. Aún tenía las piernas bloqueadas, que ya lo empecé a entender, y ahora pasamos un poco a la parte de arriba, que era la vista. Chicho lo explica con una frase que es brutal, que nuestra nariz pilotando es como una locomotora que tira del resto. Es decir, si nuestra nariz va mirando a un sitio, el resto de la moto y del cuerpo va a ir hacia ahí. Y él me decía que siempre tenía que ver mi nariz para poder ver dónde estaba yendo exactamente. Entonces, hay dos conos, uno en cada centro del círculo, y tienes que cambiar de mirar de un cono al otro exactamente cuando estén en línea. Es decir, cuando pasas el centro de la curva, pasas de mirar este cono del centro de la curva a mirar el cono siguiente. Esto que parece sencillo no lo es, porque tienes que estar muy concentrado y aparte no es simplemente mirar, porque al final la mirada y tus hombros marcan dónde va a ir la moto. Y además Chicho lo avisa que este es un ejercicio muy complicado porque entra el piloto automático y el cuerpo va haciendo lo que le da la gana, entonces tienes que estar muy concentrado de siempre cambiar este punto de mirada cada vez que pasas por el centro de la curva. Y yo este ejercicio lo resumí un poco así. Muchas cosas. No me da para concentrarme al 100% en todo. Voy 25, 25, 25, Sí. entonces cuando descuido la vista ya los hombros mal. Sí. Entonces aún no lo tengo Bien, bien. y bueno, aquí está un poco la clave del método, ¿no? Volver un poco al nivel consciente, porque sí que es cierto que en pista
prácticamente siempre vas tirando de los hábitos que tú tienes cuando vas en moto, y aquí te está obligando en todo momento a pensar en la mirada, en cómo pones el cuerpo, qué hace la mano, cómo das el gas. Y después de este segundo ejercicio saco el segundo aprendizaje, que yo ya sabía que la vista era importante, pero aquí me lo confirma incluso más. Si la vista va tarde o no va al sitio, el cuerpo va a ir tarde, vas a trazar mal, no vas a tener una línea limpia y no vas a poder ir rápido. La parte 3 es donde juntamos todo el entrenamiento, el tema de los hombros, el tema de la vista, del brazo y también el movimiento de cadera y de pies. En esta primera parte del tercer ejercicio me tenía que centrar mucho en los hombros y en los brazos. Para hacerlo de una manera correcta tenía que extender mucho el brazo y girar con el hombro hacia el interior de la curva para poder girar. Entonces, para poder hacer esto, Chicho me corrige un detalle que parece una tontería, pero que es muy complicado, que lo puedes hacer bien si no lo haces, que es soltar 2 o 3 dedos del acelerador o del manillar para poder girar la muñeca y poder bajar mucho más el hombro y que el giro ocurra entrando en la curva. Entonces lo vais a ver en un vídeo o una foto, que la idea es realizar una línea recta con el brazo exterior y soltar 3 dedos para poder acabar de bajar esta cabeza, el hombro, para ayudar a la moto a girar. La segunda parte de este tercer entrenamiento era la cadera, los pies y las rodillas, que sinceramente fue mi momento más duro del día, porque me costaba una barbaridad poner el pie atrás para poder generar presión. Me cambió, digamos, el sitio donde yo ponía el pie. Y también girar la cadera y sobre todo no mover el culo, tener el culo recto, que al final es muy difícil porque prácticamente por la inercia propia de la moto te lleva a mover el culo, pero esto lo practiqué y cuando ya lo fui interiorizando y podía poner el pie bien, empecé a hacerlo correctamente. Entonces yo le pregunté directamente a Chicho cómo saber si estoy haciendo bien este giro de la cadera, y Chicho me dijo que la rodilla exterior tiene que quedar pegada al depósito, y no porque tú la apretes, sino porque llevas tanto la pierna fuera y giras la cadera, que esto hace que te pegue la rodilla exterior en el depósito. Entonces realmente esto fue lo que me costó más, porque la bota era muy grande para este tipo de moto y yo no conseguía poner bien el pie correctamente, aparte de que lo que he comentado antes, que no podía sacar el culo. Entonces esas dos cosas se me complicaba muchísimo porque nunca había pilotado así. Entonces la idea era que colocando bien el pie pudieras girar bien la cadera y esto te pegara la rodilla al depósito y que pudieras girar de una manera correcta. Y lo que he comentado antes, cuando empecé a hacerlo bien, noté que en ese punto la moto cae y te tira para adentro y que puedes hacerlo a mucha más velocidad. Por lo Sí. mismo, un poco a izquierda, un poco más fácil. Pero de allí sales... Aquella me noto Sales... un poco más con el gas. Sí, no, pero sales bien de allí, ¿eh? Sales bien colocado y aquí bastante bien. El tercer aprendizaje que saco de este entrenamiento es que si te lo curras, si le pones foco, si le pones atención, concentración, es posible cambiar tu estilo de pilotaje. Obviamente no en un día, porque yo sinceramente no lo conseguí. Cambiar en un día es muy complicado, pero decir que ya cuando empecé a hacerlo bien se nota que este estilo funciona, que la moto gira, y simplemente es cuestión de darle muchas vueltas, de estar mucho tiempo entrenando para poder hacerlo de una manera correcta. Y decir que, bueno, yo pienso que no solo hay un estilo que funciona, sino que hay varios estilos que pueden funcionar para ir rápido en moto. Y la última parte, el último entrenamiento, la parte 4, fue aplicar en 8 grandes. Honestamente, con el 8 grande es cuando realmente pude aplicar todo, cuando empecé a tener mucha más velocidad y girar en muchos menos metros. Es cuando pude pensar mejor, preparar mejor la posición, porque había una recta en la que podías dar gas y no estar
tan pendiente de cambiar tanto dirección como en un 8 pequeño. Entonces es cuando me empezó a salir el estilo de hombros, de poner el brazo recto, de tener la mirada correcta, de tener la línea recta con el brazo y empezar a soltar los dedos. Esto fue ya a final del día, pero se puede ver mucho la progresión desde el principio hasta el final, que ya conseguía hacerlo de una manera prácticamente correcta. Entonces ahí empecé a ir un poco más rápido, ya tenía los conceptos prácticamente interiorizados y simplemente era ponerlo todo junto y poderlo aplicar en una curva que era un poco más real a circuito, un poco más real de lo que te encuentras luego cuando quieres ir realmente rápido, y también al tener más paso por curva, pues ayuda mucho más a la moto a girar. Si tuviera que resumir lo que aprendí en una frase, digamos que este método te obliga a dejar de sobrevivir con los hábitos y te obliga a pilotar realmente como un reloj suizo sin fallos y, vamos, tener cuidado hasta el último detalle de tu pilotaje. Puede mejorar aspectos como la concentración, también el físico que requiere es muy alto y puedes entrenar mucho físico ahí, y sobre todo que te hace ser muy preciso de movimientos. Tengo que decir también que este trabajo a baja velocidad es necesario para poder tener mucha confianza en la moto, para poder tener el feeling, para poder empezar a hacer cambios de dirección también de una manera correcta, también, sobre todo si estás empezando, también notar este límite de la moto, ¿no? Notar cómo se te va adelante, cómo abriendo gas se te va atrás. Y yo seguramente de pequeño lo hice mal por no haberlo practicado y tener esta destreza, ¿no?, en baja velocidad, y tener esta concentración y este perfeccionamiento, ¿no?, de los detalles. También es lo que he dicho, si eres amateur, para entender las sensaciones, pues te puede ir muy bien. Pero también decirte que para poder hacerlo de una manera correcta como Chicho quiere, yo creo que requiere de mucho entrenamiento. En un día o dos o tres es muy difícil que lo logres hacer. Pero bueno, también decirte que si te lo curras, si lo haces con un entrenamiento constante y con muchas horas, se puede lograr. Un aspecto también muy bueno es que este entrenamiento vas a poder depurar la técnica mucho y lo vas a poder hacer gastando muy poco dinero en pista y ruedas. Es decir, vas a poder hacerlo todos los días, porque si te quieres ir a circuito grande a entrenar, los costes, vamos, se multiplican una barbaridad, y aquí prácticamente en un parking con una moto pequeña o con una moto prácticamente que no tenga ruedas puedes hacer este tipo de entrenamiento. Entonces, una ventaja clara es el tema de la economía, que con este entrenamiento te gastas muy poco. También quiero decir que bajo mi punto de vista este tiene que ser un entrenamiento complementario al circuito. Yo en MotoE, por ejemplo, hacía un poco este entrenamiento, no igual de 8 y seguir las líneas, pero sí que iba a un karting bastante pequeño con una moto grande, con una 600, en el que tú puedes ganar mucha destreza a baja velocidad, y la verdad es que sirve este tipo de entrenamiento también porque te hace mover muchos kilos en un circuito muy pequeño, en muy pocos metros, y te hace ser muy preciso. Pero cuando ibas con la Moto E a un circuito grande como Mugello, como Assen, y llegas a unas curvas rápidas donde pasas por encima de 150 km por hora, realmente se necesita otro tipo de entrenamiento, porque son otro tipo de velocidades, las trazadas son diferentes, cambios de dirección con muchos más kilos, y sobre todo también en motos grandes y potentes, cuando llegas a la frenada llegas a mucha más velocidad, cuando llegas a una curva rápida vas a tener que ser muy decidido a cambiar, digamos, esta dirección de la moto y pasar de estar recto a estar inclinado muy rápido. Entonces también considero que este entrenamiento de circuito para poder interiorizar estas velocidades es muy importante. También cuando pasas a esto, a motos más potentes de 1000 o de 600, pues también la gestión de levantar la moto, frenar hasta el ápice. Bueno, en circuito hay muchos aspectos así técnicos que se pueden entrenar mejor, pero está claro que tiene que ser algo complementario, porque
eso, si no tienes una barbaridad de dinero, esto no lo vas a poder hacer en circuito. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas aprendido sobre todo, y si os molan este tipo de vídeos de probar cosas, digamos, de verdad, o que vuelva a entrenar con Chicho, dejadme un comentario y os leo. Y por último, si has llegado hasta aquí, estoy seguro que quieres mejorar en tu pilotaje, así que te voy a dejar un curso de pilotaje completamente gratuito con los consejos prácticos que he aprendido después de más de 20 años pilotando en el primer enlace de la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.